Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Félix Martínez Luría. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México, con matrícula ES 192-101-2801. Voy a compartirles lo que es una actividad que se llama Delitos en Aduanas, que es de la materia Normatividad Aduanera, que está a cargo de la docente Adriana García Plata. En esta ocasión vamos a hablar de los delitos aduaneros, pero nos vamos a enfocar en un plan de importación. Por este motivo, como introducción, quiero compartirles que el proceso de importación de mercancía consiste en una operación comercial que requiere varias regulaciones legales, en el cual la mercancía de procedencia extranjera pues, es sometida a una fiscalización tributaria dentro del territorio aduanero, antes de que cumpla su actividad comercial principal, que es consumo, fabricación o venta dentro del país. Para esta actividad tomaremos en cuenta el plan de importación de la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 2, donde nos presenta el plan de importación de un producto. El producto que se importaba era puntas mezcladoras de plástico que tiene la fracción arancelaria 39, 26, 90, 99, 99, cuyo origen es China y su destino es México. Iniciamos hablando de las penas o sanciones por incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Presentamos las siguientes infracciones. La primera infracción, pues no se comprueba el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Como ejemplo, COFEPRIS 01015F, que es el permiso sanitario de importación de dispositivos médicos que no sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos. Si no se cumple con este permiso que se requiere para importar este tipo de producto, como las puntas mezcladoras de plástico que van para el área odontológica, en este caso la sanción por el incumplimiento o que no se comprueba este cumplimiento, pues es una multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías. Tenemos el fundamento normativo de la sanción, se encuentra en el artículo 178, fracción 4 de la ley aduanera. También se presenta la siguiente infracción: destinar mercancías a un lugar distinto y se haya eximido el cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria. Se declaró que iba para un destino, por lo tanto no requería tal regulación, pero a la mera hora pues sí fue para un destino distinto, a la cual sí era necesario cumplir con una regulación no arancelaria. Por incumplir por este incumplimiento o por esta infracción, eh, la sanción es una multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías. Este tiene su fundamento normativo esta sanción en el artículo 183, fracción 1 de la ley aduanera. Ahora hablemos de las penas o sanciones en la omisión de impuestos debido a la incorrecta clasificación arancelaria. Y tenemos las siguientes infracciones debido a esto: no haberse pagado en impuesto lo que correspondía pagar. Y la sanción es una multa de 130% a 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar. Y la sanción tiene su fundamento en el artículo 178, fracción 1 de la ley aduanera. Otra de las infracciones debido a la incorrecta clasificación arancelaria es transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o a los demás datos relativos a su comercialización. Y la sanción es una multa de 26.160 a 43.620 pesos. Artículo 184b, fracción 1 de la ley aduanera es el fundamento de esta sanción.
Y tenemos otra infracción referente a la incorrecta clasificación arancelaria y es transmitan o presenten los informes o documentos con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato. Por esta infracción tenemos la sanción de una multa de 2.010 a 2.860 por cada documento que se haya presentado incorrecto. Y su fundamento está en el artículo 185, fracción 2 de la ley aduanera. Debido a que se presentan situaciones en la importación que llevan nos llevan a incurrir en delitos aduaneros, presentaremos la siguiente guía para evitar que se ocasione esta situación o que se incurra en delitos aduaneros. Primero, quiero comentarle que el importador debe tomar en cuenta lo siguiente, que debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, estar al corriente de su situación fiscal, contar con firma electrónica avanzada, contratar los servicios de un agente apoderado aduanal para que le ayude en el proceso de importación o despacho aduanero en la aduana, inscribirse en el padrón de importadores según las reglas 132 de las reglas generales de comercio exterior para 2022 y inscribirse en el padrón de importadores sectorial si la mercancía se encuentra en el anexo 10, apartado A de las reglas generales del comercio exterior para 2022. Como primer punto que se debe tomar en cuenta para evitar incurrir en delitos aduaneros, después de lo ya mencionado, es la documentación de origen. Con la finalidad de evitar contratiempos en la importación de la mercancía, es conveniente que el proveedor en el extranjero envíe con oportunidad la documentación correspondiente como la factura, certificado de origen, packing list, carta técnica, carta de uso de marca, entre otras que le permitan al importador cumplir con los requisitos que establece nuestro país para la importación de sus mercancías. Segundo, tenemos el encargo conferido. Este encargo conferido para que un agente o apoderado aduanal que se haya contratado para la importación pueda cumplir con el cargo, perdón, con los trámites de comercio exterior, pues deberá contar con el encargo conferido. De esta manera podrá actuar como sus consignatarios o mandatarios y podrá realizar sus operaciones. Tomará el papel del importador y podrá realizar todas las transacciones de comercio exterior que se requieren. El paso para realizar este trámite de encargo conferido es ingresar al portal del SAT, www.sat.gov, dar clic en la sección Inscripción y Actualización, seguido de Importadores y Exportadores. 3. Seleccionar la opción Actualiza tus encargos conferidos. 4. Capturar su RFC y contraseña o la e-firma vigente y dar clic en enviar. Proporcionar los datos de la patente para el encargo conferido que se está realizando. Confirmar el trámite con la e-firma y finalmente imprimir y conservar el acuse de actualización de los encargos conferidos que se esté agregado. También es necesario, después de tomar en cuenta el encargo conferido para el agente aduanal, es importante una carta de instrucciones. Este es el documento que elabora el importador con instrucciones para el agente aduanal respecto a su operación del comercio exterior, en la que se le indica de manera general el régimen aduanero al cual se destina la mercancía, datos de la factura, datos del conocimiento de embarque, dirección de entrega, si requiere transporte para la entrega o servicio de custodia. Toda esta información y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo debería o qué es lo que contiene una carta de instrucciones.
También se debe tomar en cuenta antes del despacho aduanero la manifestación del valor. Entre las obligaciones que la legislación establece a los importadores se encuentra el entregar al agente aduanal que promueva el despacho de las mercancías una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de la ley aduanera permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El artículo 59, fracción 3 de la ley aduanera indica que el importador deberá entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal una manifestación bajo protesta de decir verdad y con los elementos que en los términos de esta ley y las reglas que para el efecto emita el Servicio de Administración Tributaria que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, es importante, y obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de la ley aduanera y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. Bueno, una vez que ya se hizo lo anterior, tenemos el examen previo de las mercancías. Esto, por supuesto, ya es lo que debe estar haciendo el agente aduanal. Es necesario que el agente aduanal revise físicamente la mercancía cuando se encuentre en depósito ante la aduana, momento antes de presentarla ante la autoridad, con la finalidad de realizar la correcta declaración de los datos requeridos en el pedimento de importación. Y tenemos una sugerencia, por supuesto, del artículo 42 de la ley aduanera que nos dice esto. Nos menciona respecto de la persona que va a formular el pedimento que si ignora las características de las mercancías en depósito ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto. El DOF 2021, donde está presentada la ley aduanera. Tenemos siguiente, antes del despacho aduanero, el procesos autorizados en los recintos fiscalizados, en los recintos fiscales o recintos fiscalizados. Esos son algunos procesos que están autorizados que se pueden realizar previo al momento de que la mercancía se encuentre en estos almacenes. Proceso de conservación, por ejemplo, regar plantas, dar de comer animales, etc. Examinar para determinar su naturaleza del producto que se está importando, toma de muestra para enviarlas a análisis a cualquier otro propósito y etiquetarlas para cumplir con regulaciones a la importación o exportación. Todo esto se puede hacer mientras la mercancía se encuentra en los recintos fiscales o fiscalizados. Previa autorización de la autoridad aduanera se puede realizar estas actividades. Y ahora tenemos la obtención de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Uno de los actos y trámites previos al despacho aduanero que tienen vital importancia es la obtención y desahogo de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se encuentren sujetas las mercancías que se pretenden importar. Algunas veces para la obtención de estas regulaciones se requiere que la mercancía sea sometida a inspección y tratamiento preventivo o obtener constancias documentales. Cualesquiera que sea la regulación que deba cumplirse para la importación de la mercancía, es sumamente importante que se cuente con ella antes del despacho de la mercancía, ya sea el caso ya sea que en caso contrario la falta de algunas de ellas da lugar al embargo precautorio de los productos. Por eso es necesario que se haga esto de manera adecuada. Una vez que se realizó todo lo anterior y el agente aduanal tiene toda la información necesaria, pues procederá a realizar la elaboración del pedimento. El agente aduanal se encargará de elaborarlo con base en la información proporcionada por el importador. Este documento electrónico contiene, entre otros datos, la siguiente información: nombre y domicilio del contribuyente importador,
descripción de la mercancía, identificación de la mercancía, clasificación arancelaria de la mercancía, valor en aduana de la mercancía, método de valoración de la mercancía que se utilizó, origen y procedencia de la mercancía, datos de la factura, régimen aduanero al que se destine la mercancía, cumplimiento de regulación y restricciones no arancelarias, determinación y pago de las contribuciones que correspondan y documentación anexa al pedimento. Bueno, esto es lo que contiene o que se tiene que realizar en el momento de realizar la elaboración del pedimento. Es por eso que la agente aduanal tiene que tener toda la información correcta y necesaria para que se elabore de la manera más exacta. Mejor dicho, de manera exacta y que no haya errores al momento de elaborar el pedimento. Como se mencionó en el punto anterior, el pedimento requiere que se anexe algunos documentos y aquí se presenta la documentación anexa al pedimento de importación. De acuerdo con el artículo 36A de la Ley Aduanera, se deberá adjuntar al pedimento de importación la siguiente información como documentos anexos electrónicos. Y la documentación es la relativa al valor contenidos en la factura o en la documentación equivalente, documentos de transporte, con la que se compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, la que determina la procedencia y origen de la mercancía para efecto de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, etc. Estos son los documentos necesarios que deberán anexarse al pedimento de importación. Una vez que se haya realizado este pedimento y ya se tenga el anexo, se va a proceder a la prevalidación y validación del pedimento. Después de la captura del pedimento, el mismo se transmite electrónicamente al sistema electrónico aduanero para su prevalidación. Esta consiste en que un particular comprueba que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos conforme se establezca por el Servicio de Administración Tributaria para ser presentados en el sistema electrónico del propio servicio. Que el pedimento contenga todo lo que se requiere conforme al formato que establece el SAT. En este caso, cuando habla de sintácticos, pues que contengan los caracteres que se requieren, no más ni menos. Catalógico, pues que no se anexen más campos de lo que ya se ha estipulado necesario para el pedimento. Como tal, que el pedimento cumpla con la normatividad que especifica el Servicio de Administración Tributaria. Una vez solventada la irregularidad, el pedimento se envía a validar. Bueno, en caso de que exista algún error en el pedimento y este no se ajuste a los criterios establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, se le informa al agente aduanal de manera electrónica para que corrija el error detectado. Una vez que se solventa esta irregularidad o se corrige, el pedimento se envía a validar también de manera electrónica al sistema electrónico aduanero del SAT, también conocido como validador de operaciones de comercio exterior. Si el sistema del SAT no detecta ninguna irregularidad en la información que se declara conforme a los criterios que tiene establecidos, se generará un código de aceptación en virtud de lo cual el pedimento ha sido aceptado por el sistema electrónico aduanero. Y aquí vemos el procedimiento. Tenemos al agente aduanal, captura el pedimento, que es el llenado o elaboración, lo transmite electrónicamente eh, al prevalidador autorizado. Posteriormente se verifica que los datos de los pedimentos sean correctos. Validados los datos del pedimento, una vez se otorga la firma electrónica y se regresa nuevamente electrónicamente al agente aduanal.
para proceder con lo siguiente. El pago de contribuciones. Una vez que se ha recibido el código de aceptación, solo resta realizar el pago de las contribuciones determinadas en dicho pedimento para poder presentarlo ante las autoridades aduaneras y despachar la mercancía. Las contribuciones a aprovechamiento y sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadores mediante cheque personal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúe el pago de la cuenta del importador, del exportador, del agente aduanal o en su caso de la sociedad creada por los agentes aduanales para facilitar la prestación de sus servicios en los módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el servicio de pago electrónico centralizado aduanero. Las contribuciones y aprovechamiento y sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadores mediante cheque personal de la misma institución. Bueno, en este caso, esto es lo que se realiza antes del despacho aduanero. Durante el despacho aduanero, una vez que se ha realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada ya del pedimento validado y el pago de las contribuciones ante el módulo del mecanismo de selección automatizado, que es el semáforo fiscal en las instalaciones de la aduana. Una vez que se presenta, el mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barra impreso en el pedimento y se arroja un resultado: reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. Si hay que hacer un reconocimiento, simplemente la mercancía puede salir, dependiendo de lo que caiga. El reconocimiento, si cae reconocimiento aduanero, pues es la revisión documental y examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras, para allegarse de los elementos que permiten a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que regulan la entrada o salida de mercancía del territorio nacional. Posteriormente, durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas, revisará la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare las mercancías que se presenta. Verificará que se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse y finalmente comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. Como paso quinto, en aquellos casos en los que por las características de la mercancía esta sea de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, ejemplo, producto químico, textil, etc., la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Las autoridades aduaneras en ejercicio de sus facultades podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con el que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. A estos se les denomina medios no intrusivos para la revisión de las mercancías y consisten en rayos X, rayos gamma y binomios caninos. Como paso 7, si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, pues permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana.
y es aquí donde el despacho aduanero pues ha terminado, ya se retira la mercancía. Entonces, ¿qué se hace después de esto? Para retirar la mercancía de la aduana, el importador coordina con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final o pueda realizarse el traspaleo de la mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Dependiendo de la ubicación, horario y tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Y también, finalmente, es importante mencionar que conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea practicada una orden de verificación en transporte y la mercancía tenga que regresar a la aduana para someterse a una revisión. Después de analizar o ver la guía que nos permitirá desarrollar nuestro proceso de importación de manera adecuada y evitar incurrir en delitos, pues se han presentado algunas normas durante esta explicación y pues finalizamos con algunas sugerencias que se han dado según la ley aduanera, Código Fiscal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y aquí voy a recalcar tres artículos, una de cada ley o norma. La primera es el artículo 42 de la ley aduanera, nos menciona respecto de las personas que va a formular el pedimento que se ignora las características de la mercancía, depósito ante la aduana, podrá examinarla para ese efecto. Esta es una de las primeras sugerencias. La segunda es el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, donde nos habla de los aprovechamientos. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Estos aprovisionamientos son como unos pagos que se hacen por algunas injerencias que se hacen durante eh, esas actividades de importación, como es la prevalidación, donde participa un prevalidador externo por una agencia aduanal y también se realiza un pago correspondiente por realizar estas actividades. El artículo 72 de la Ley del Procedimiento Administrativo nos dice que para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento para que éste dentro de los 15 días siguiente exponga lo que a su derecho convenga y en su caso aporte las pruebas que se requieren. Como conclusión, pues hemos aprendido en esta actividad muchas cosas. Podemos darnos cuenta que es de vital importancia que se cumpla con la normatividad necesaria para que el proceso de importación se realice de la manera más eficiente y puede evitarse incurrir en algún delito aduanero que haga que nuestras mercancías no lleguen en el tiempo acordado hasta nuestras fábricas o empresas, causando que nuestra actividad productiva se vea afectada y que nuestros clientes finales no logren obtener sus pedidos en tiempo y forma, generando pérdidas distintas para la empresa. Esas son las fuentes de consultas de toda la información que investigué para el desarrollo de esta actividad y de lo que le he presentado. Finalmente, pues les agradezco por su atención.